Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy vamos a visitar un país de América Central que creo que no habíamos pisado hasta ahora, que es Panamá. Sí, así es. Habíamos mencionado anteriormente algo sobre Panamá, pero hoy ya este programa estará dedicado en sí a Panamá y en específico a la poesía hebrea panameña en base de el artículo escrito por el doctor Luis Wong de la Universidad Católica Santa María la Antigua de Panamá. Entonces, bajo estas apreciaciones, los hebreos en ese mosaico panameño eh, lograron crear un estado multiétnico y las expresiones de esta diversidad se manifiestan en todos los órdenes de la vida del país, en mayor o menor medida, pero siempre con expresiones que evidencian su presencia y que aportan riqueza a esa amalgama resultante que es la panameñidad. Según el escritor Edilberto González Trejos, descendientes de los Anusim, de los marranos o de los criptojudíos que provenían de la península ibérica, han vivido en Panamá desde comienzos del siglo XVI, y añade este autor que judíos tanto sefaradim como ashkenazim comenzaron a llegar a Panamá en cantidades importantes recién a mediados del siglo XIX, atraídos por alicientes económicas, tales como la construcción del ferrocarril bioceánico y la fiebre del oro en California. Entonces, en un trabajo periodístico que fue publicado en el diario El País hace más o menos un lustro, se hizo un estimado de la población judía en Panamá y dijo el autor que esa comunidad panameña oscilaba entre 15.000 y 17.000 integrantes, de los cuales 9.000 a 12.000 eran descendientes de sefardíes, según diversos cálculos de las organizaciones hebreas de Panamá. Probablemente esta población podría rondar las 20.000 personas a día de hoy, y la comunidad judía ha hecho aportes importantes a la institucionalidad panameña, particularmente en el ámbito sociocultural. Por ejemplo, Leisel Berbel dice que gracias a la colaboración de la comunidad judía de Panamá se estableció el Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Universidad Tecnológica, por mencionar las más notorias, y más recientemente se inauguró el Biomuseo de Panamá con una sustancial donación de la comunidad judía. Entonces, esa presencia judía o hebraica en la cultura panameña nos lleva a que relativamente el pequeño tamaño de esta comunidad podría pensarse que el número de artistas e intelectuales de origen hebreo sería bajo, pero sin embargo muestran diversos estudios sobre la presencia judía en las artes y la literatura en Latinoamérica. En muchos casos, la participación de los hebreos, que es significativamente alta, yéndose mucho más allá de la proporción a esperar, según el tamaño demográfico de la población judía en dicho país. Y en algunos textos ilustrativos sobre el tema, la presencia de escritores panameños es exigua. El autor Isaac Goldenberg, en su texto El Gran Libro de América Judía, del cual ya habíamos hablado, menciona solamente
a un autor panameño, judío panameño, que es Enrique Jaramillo Levi, en un listado de varios cientos de autores judío latinos, y en otro listado más reciente, centrado también en escritores judíos latinoamericanos, se menciona solamente un prestigioso profesor e intelectual californiano, que es Murray Baumgarten, que nació en Panamá, pero que luego emigró a los Estados Unidos y se desvinculó de Panamá. Muy probablemente se deba esto a la escasa visibilidad que tienen el arte y la literatura panameña en general, fuera de las fronteras de ese istmo, por causas que debieron ser atendidas hace mucho tiempo, y en los últimos años la presencia de intelectuales y artistas judío-panameños ha ido aumentando gradualmente, tanto en visibilidad como en número. La participación de intelectuales de origen hebreo, como el historiador Alberto Osorio, el abogado Saúl Malul, la profesora Irina de Ardila, también cineastas como Abner Benaim, Ariana Badi, teatristas como Aaron Cebede, Machar Muelles, narradores como Claudio Castro, Dani Kuchiecki, y pintores como Nessim Bazán, entre otros, es muy relevante en el entorno cultural panameño. Y respecto a los poetas, y luego de una búsqueda en algunas de las pocas bases de datos en bibliotecas y en línea y de mucha investigación bibliográfica, pudo llegar el autor a identificar la obra de 10 poetas panameños de origen hebreo de diferentes épocas, como Michael de Levante, Eduardo Maduro, José Guillermo Rosanet, Benjamín Ramón, Enrique Jaramillo Levi, Dora Posternak, Rogelio Preto, Samuel Bazán, Viviana Tani, Débora Wiesel. Entonces, este grupo, que no es homogéneo, porque hay mayoría sefardí sobre Eskenazi, hay también ortodoxos e incluso mesiánicos, y bueno, hay de todo un poco, hombres sobre mujeres, en esta muestra de tan pequeña diversidad. Y la poética de los judíos en Panamá se basa más que todo en escritores judíos que tienen un gran peso en la literatura mundial contemporánea, como lo son Kafka, Below, Singer, Canetti, Pasternak, Brodsky, Gordimer, Jelinek, Pinter, hasta Allen Ginsberg, Bob Dylan y el israelí Amos Oz. Entonces, la presencia judía en las letras es indudable, y además tiene una relación también con esas letras del Nuevo Mundo, en este caso de Panamá. Y según el autor argentino José Metter, sobre los grandes temas de la literatura judío-latina, a través de las cuales se puede interpretar el judaísmo latinoamericano, habría que listar principalmente la migración, el exilio, la errancia, la asimilación, el lugar de la memoria y del olvido, la hibridez, el antisemitismo, el pluralismo cultural, la identidad nacional y la relación entre Israel y la diáspora. Así que, ¿en qué medida esto se cumple? Esta recurrencia en los poetas judío-panameños, reflejándose en su obra, y hay temas diferentes derivados de su experiencia de vida en Panamá. Para tener una idea es necesario estudiar ejemplos paradigmáticos de ese trabajo poético, como el de Michael de Levante, que fue un norteamericano que emigró a Panamá para trabajar con la compañía de ferrocarril a finales del 19, y en 1894 este poeta de Levante publicó en Aspinwall, en la República de Colombia, su primer libro de poemas, First Blossoms. En 1906 publicó Panama Songs, y fue muy probablemente el primer poeta de origen hebreo sefaradí en Panamá.
Entonces escribió A Call on Sunset, Refreshment. Luego tenemos a Eduardo Maduro Lindo, que fue un importante intelectual y figura pública judío panameña durante la primera mitad del siglo XX. Fue contador y autor de una obra poética amplia que incluye letras de importantes marchas patrióticas panameñas y que fallece en 1966. Tenemos poemas de él como Marcha Panamá, Vida, a Sherry. Luego tenemos a José Guillermo Rosanet, médico, pediatra y escritor, con una extensa obra literaria que incluye el ensayo y la poesía, y por muchos años fue docente y se retiró de la Universidad de Panamá, habiendo ostentado importantes cargos y honores. Escribió Signo, Origen, la poesía. También está Benjamín Ramón, que escribió Epifanía, La Corbata, Palabras Huecas. Enrique Jaramillo Levy, licenciado en Filosofía y Letras, con énfasis en inglés, magíster en Creación Literaria y magíster en Letras Hispanoamericanas. Realizó estudios de doctorado en Letras Iberoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, posee una importante obra cubriendo casi todos los géneros literarios. Escribió Mirada Interior, Esa Fuerza, Seducción. Luego también tenemos a Dora Pasternak, uruguaya, que llegó a Israel en plena juventud y estuvo en el kibutz religioso Ein Surim. Luego se graduó de enfermera pediátrica en Jerusalén y contrajo nupcias con Jacobo Cebede Sakai, panameño, y su primer hijo Joseph nació en Israel. Ya su vida queda para siempre vinculada al país del Istmo, donde luego se radica y sirve en el Instituto Alberto Einstein durante más de 27 años. Ella escribió El amor no está en el tiempo, En mi ausencia, Asípora, Causas para Amy Winehouse, Sueños de Azul. También tenemos a Samuel Bazán, que según el Directorio de Escritores Vivos de Panamá participa en varias páginas y comunidades literarias en Internet, y él escribió varios escritos. También Vivian Natán, que hace también parte de ese Directorio de Escritores Vivos de Panamá. Nace en Montevideo, en Uruguay, y a los 9 años se va a Lugano, a Suiza, donde cursa parte de sus estudios primarios y secundarios. Termina estos en Panamá, a donde llega en 1967, y aquí escribe sus primeros poemas. Además del español, hablaba italiano, francés e inglés, y se gradúa de publicidad en la Universidad de Panamá y luego se traslada a Jerusalén. Entonces escribió Voy a apagar la luz, Himno al desacato, Se me antoja. También tenemos a Débora Wiesel, que escribió Dime, Último. Y bueno, estos son nuestros poetas panameños. Bueno, sin duda una presencia muy importante y muy significativa, la de judíos dentro de las letras poéticas panameñas. Seguiremos hablando de esta presencia judía y especialmente la huella sefardí en próximas entregas. Muchas gracias, David Rosenthal, por habernos acercado a este fenómeno.